Buenas noches. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está atenta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñame a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a aprender Biblia. La clave de la madurez de la vida cristiana, o sea, la clave del poder de la vida cristiana, ¿dónde está? En algún momento de su vida, si usted está comprometido con Dios, si usted se toma el Evangelio en serio, en algún momento de su vida, usted va a decir, si está escrito en la Biblia, yo lo creo. Si está escrito en la Biblia, Dios lo dijo, y yo lo creo. Entonces la clave es lo que diga la Biblia. Lo que diga la Biblia. Lo que diga la Biblia. Si la Biblia lo dice es así. ¿Dónde está todo el rollo del problema cristiano? La Biblia dice en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Oremos. Señor, te pedimos que nos enseñes hoy. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Danos testimonio de la palabra. En el nombre de Jesús. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. Es decir, el Espíritu, con el Espíritu usted se conecta con Dios. Con su alma usted puede elegir rendirse a Dios o no rendirse a Dios. ¿El alma qué es? El alma es eso que le permite tener a usted independencia de Dios. Con el alma usted dice, yo pienso, yo siento, yo decido. Con el alma usted dice, yo pienso, yo siento, yo decido. Entonces, ¿qué se hace con el alma? Ezequiel 18:4. ¿Qué se hace con el alma? Con el alma, Ezequiel 18:4, ¿qué es lo que el hombre hace con el alma? He aquí, Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿con qué se peca? Con el alma. Con el alma. Con el Espíritu no se peca. Con el Espíritu no se peca. ¿Qué le ocurrió a Adán como cuando Dios lo hizo? La Biblia dice que Dios es Espíritu, Dios es luz, Dios es vida, Dios es amor. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo amor, vida, luz, gozo. ¿En qué consistió el pecado de Adán? Que se apartó de Dios. Entonces Adán murió a su espíritu. Entonces el hombre, según 1 Tesalonicenses 5:23, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Cómo sabemos eso? Cuando usted va a una funeraria, usted sabe que la persona no está ahí. Usted sabe que la persona no está ahí. Entonces el hombre es un espíritu que tiene un alma. El espíritu y el alma son diferentes, no son lo mismo. Con el espíritu usted se conecta con Dios. El espíritu es lo que le permite ser sensible a las cosas de Dios. El espíritu es lo que le permite ser sensible al mundo espiritual. Con el alma usted es consciente si lo miran, si no lo miran, si le hablan, si no le hablan, si lo tratan, si no lo tratan. Con el alma, en el alma es donde usted se siente. En el alma es donde usted dice no me quieren. En el alma es donde usted dice no, me toca hacer esto, me toca hacer aquello. Es en el alma. Es en el alma. ¿Y qué ocurre con el... ¿Qué es lo que maneja el alma? Lo que maneja el alma es la mente. Por eso la Biblia dice, como el hombre piensa, tal es él. Pero dice con lo que piensa en el corazón. Sí, lo que piensa en el corazón. Como el hombre piensa, en el corazón tal es él. Entonces, en la medida en que usted elija tener pensamientos de bien o pensamientos buenos,
usted va a hablar cosas buenas. Y en la medida en que usted se permita pensar cosas malas, va a hablar cosas malas. Pero todo empieza en el pensamiento. De hecho, ¿qué es lo que dice Romanos 12.2? Romanos 12.2 nos dice: no se conformen a este siglo, sino cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar. ¿Qué es conformarse a este siglo? No, pues la cosa está dura. La gasolina va a llegar a 16,000 pesos. Esto está difícil. Eso es conformarse a este siglo. Conformarse a este siglo es que ahora en todas partes hablan de cosas de género y cosas locas, cosas chifladas, cosas de pecado. Y conformarse a este siglo es eso. Pero aquí la Biblia dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de cambiar su forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que una persona que cree en Jesús piense? Dios espera que una persona que cree en Jesús piense. Eso está en Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la persona que ha nacido de Dios, lo normal es que tenga palabras de Dios. La persona que ha nacido de Dios, lo normal es que tenga pensamientos de Dios. La persona que ha nacido de Dios, lo normal es que hable y actúe como actúa Dios. Dios al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, semejanza de las mismas características de Dios. Imagen es la manifestación en lo natural. Entonces, usted es la manifestación en lo natural de las características de Dios. Y Dios no peca. Usted puede vivir sin pecar. Entonces, ¿dónde está el problema del pecado? El problema del pecado radica en que el hombre, cuando pecó, perdió la naturaleza divina. Perdió la raíz de santidad y quedó con una raíz de pecado. ¿Cómo sabemos eso? Porque Juan 8:34 dice: el que practica pecado es esclavo de pecado. El que practica pecado es esclavo de pecado. Y Juan 8:44 dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué identifica al pecador con el pecado? El corazón pecador. ¿Y qué identifica al santo con la santidad? El corazón santo. El corazón santo. Pero Dios al hombre le dio una herramienta. ¿Y esa herramienta cuál es? El libre albedrío. El libre albedrío se puede decir el dominio propio. ¿Puede un hombre que no ha nacido de nuevo portarse bien, hablar bien, actuar bien, vivir sin decir groserías, vivir sin ser abusivo, sin ser tramposo? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Ezequiel 14:14 dice: Ezequiel 14:14, acuérdense que antes de que Jesús muera, antes de que venga el Espíritu Santo, todos los seres humanos están siendo gobernados por el diablo. Y todos los seres humanos son esclavos de pecado. Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job en este momento son esclavos de pecado, tienen naturaleza de pecado, son hijos del diablo, según la Biblia. Y alcanzan la justificación por las obras, por la sangre derramada, porque Dios, la sangre derramada de corderos, porque Dios dio un medio para taparla de los pecados, en la sangre. Si estuvieran en medio de la tierra estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, por su justicia. Su justicia. ¿Qué es su justicia? Es, ellos eligieron, pudiendo decir groserías, eligieron hablar sin groserías. O sea, ellos tienen un corazón de pecado que los obliga a pecar. Pero Dios al hombre le dio dominio propio. Entonces, el hombre con el dominio propio
puede amarrar la grosería y no ser grosero. El hombre tiene corazón de pecado, nace siendo pecador, nace siendo esclavo del pecado, pero por el dominio propio puede aprender a no pecar. Entonces, usted puede encontrar una persona que es buena gente, que es amable, que es decente, que ayuda a los pobres, que da de comer al hambriento, que regala plata para las instituciones sociales, una persona buena. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona lo que ha hecho es ejercer dominio propio. Si esa persona no recibe un nuevo corazón, se muere y se va al infierno. Entonces es necesario entender que la Biblia declara que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. La Biblia en ninguna parte dice que los cristianos van al cielo, pero tampoco dice que los testigos de Jehová van al cielo. Tampoco dice que los cristianos, que los católicos van al cielo, ni los mormones, ni los Hare Krishnas, ni los budistas. La Biblia dice el que no nace de nuevo. El que no nace de nuevo. El hombre que tiene corazón pecador tiene un vacío en su corazón y trata de acercarse a Dios. Y tratando de acercarse a Dios se inventa cualquier forma de religión. O sea, el hombre se inventa que por caminar descalzo puede acercarse a Dios, por hacer penitencia puede acercarse a Dios. El hombre se inventa que por hacer obras buenas puede acercarse a Dios, pero eso no sirve. Lo único que sirve para quitar el pecado es sangre pura, sangre inocente derramada, es la sangre de Jesús. Por eso fue necesario que Jesús muriera. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la persona recibe el mensaje del Evangelio y nace de nuevo, muchas veces la persona no es consciente de quién es. Se le olvida quién es. Cuando a la persona se le olvida quién es, entonces le falta dinero y dice, ay, no tengo plata, toca sacar prestado, toca sacar fiado. ¿Cómo es que se le olvidó quién es? La Biblia dice que en Ageo 2.8, mío es el oro y mía la plata, y la Biblia dice en Juan 1.12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que Dios es bueno, Salmo 100, verso 5. Y la Biblia dice en 2 Corintios 8.9 que Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, desde el punto de vista de Dios en la Biblia, el que ha nacido de Dios tiene derecho legítimo a recibir dinero de parte de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué personas nacidas de Dios? Note que no digo cristianos, porque hay muchas iglesias grandes que tienen muchísimos miles y otras pequeñas, pero los que van al cielo no son los que van a las iglesias cristianas, son los que han nacido de Dios. Usted conoce que hay mucha gente en muchas iglesias cristianas, muchos pastores, muchos líderes que son malos, que son orgullosos, que son tramposos, que son abusivos, que son mentirosos, y se excusan en el hecho de obedezca, me estoy formando su carácter. El que forma el carácter de uno es Dios, ¿sí? Pues eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia declara que el que no nace nuevo no puede ir al reino de los cielos. Escúcheme, cuando usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido un corazón idéntico como el corazón de Jesús. Usted ya no tiene naturaleza pecaminosa. Y la Biblia declara que usted puede vivir sin pecar, porque el pecado sale de la naturaleza pecaminosa. La Biblia habla de que cuando Jesús muere, quita el pecado del mundo. ¿De cuál mundo? Del mundo de la persona que cree en Él. La Biblia dice en Juan 1.29, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero en el mundo hay pecado. Entonces, ¿lo quitó o no lo quitó? Quitó el pecado del mundo de la persona que nace de nuevo. Pero para que el que nace de nuevo pueda vivir en poder, en autoridad y viendo los milagros, necesita saber cómo se reciben los milagros. Entonces vamos a aprender cómo se reciben los milagros. ¿Cómo se reciben los milagros? Vamos a ir a Marcos 11.
es la resurrección de Jesús, 39 en adelante. Vamos a mirar cómo se hace para recibir milagros. ¿Cómo uno recibe un milagro? Si ha nacido de Dios. Dice, Jesús le dijo, del 39, Jesús dijo, quitar la piedra. Entonces vamos a hablar de la muerte de Lázaro. O sea, Lázaro ya está muerto, ya está sepultado y tiene una puerta, una piedra encima. Es importante entender que en la cultura de los judíos, según la cultura de los judíos, la costumbre, el espíritu se le sale los 3 días. Entonces, si Jesús lo resucita el primer día o el segundo o el tercero, van a pensar estaba dormido. Pero si está el cuarto ya está muerto, remuerto. ¿Cómo es una persona muerta después de 4 días? Pues está muerta. La persona está llena de líquidos. Cuando la persona se muere, lo meten al cajón, los líquidos se le salen. Entonces la persona nada en un poco de líquidos. Y eso se llena de bacterias. La persona se vuelve un color grisáceo. Los ojos se le hunden. Usted ha cogido gelatina, ¿cierto? El hígado, el páncreas de la persona se vuelve como así, gelatina. ¿Sí? Huele feo. Y por ahí 5, 6 o 7 días, ¡pum!, explota, literalmente explota en el cajón, explota, ¿sí? O sea, está muerto. Está muerto. Jesús dice quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella porque es de 4 días, o sea, ya está descompuesto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces la clave es creer. ¿Qué es creer? Un sinónimo de creer en la Biblia, ¿cuál sería? Tener fe. Otro sinónimo de creer en la Biblia, ¿cuál sería? Confianza. Otro sinónimo de creer es decir, no te he dicho que si hablas verás la gloria de Dios. Si hablas. 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pregunta, ¿Lázaro está muerto o está vivo? Muerto. Ubíquense, por favor, háganse en esta imagen mental. Jesús llega, quitan la piedra. Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero Lázaro está muerto. Pero Jesús está diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero Lázaro está muerto. Él está hablando antes de... Entonces, ¿cuál es el nombre de la clase? ¿Cómo se hacen milagros? ¿Cómo hace uno para recibir un milagro? Es evidente que Jesús ya oró, ¿cierto? Porque aquí dice, gracias te doy por haberme oído. Ahora, si él sabe que va a resucitar a Lázaro, ¿qué fue lo que pidió? Lázaro, levántase. Escúchame, todavía no hemos llegado ahí. En el 40 Jesús dice, no te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios. En el 41 dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo el Padre oyó a Jesús? ¿Cuándo el Padre oyó a Jesús? Antes. O sea, Jesús antes de ir a la tumba oró. ¿Sí estoy diciendo claro? ¿Me están siguiendo? Jesús antes de ir a la tumba, él oró. ¿Y qué dice aquí? Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, ¿qué oró Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Levantar a Lázaro. Oró. Vale resucitar a Lázaro. Pero Lázaro está muerto. Y aquí Jesús ora diciendo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero Lázaro está muerto. Entonces, ¿está muerto o está vivo? ¿Sí es claro el punto? ¿Está muerto o está vivo? Pero Jesús ya ahora... Pero fíjese la oración de Jesús. Jesús dice, Padre, Lázaro está muerto. Pero Jesús, ante la multitud y frente al muerto, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya está hablando en fe. Ajá, ¿el qué? En fe. Entonces, ¿cómo hace uno para recibir un milagro? Lázaro está muerto. Pero Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, y Lázaro está muerto. Declaró que ya estaba hecho. O sea, Jesús tuvo un tiempo donde oró. Aquí nos muestran el tiempo donde oró. Señor, voy a ir al restaurar a Lázaro. Te pido, Padre, por favor, haz que Lázaro vuelva. Que Lázaro vuelva, que Lázaro se levante. Señor, estoy pidiendo que hagas este milagro, Señor. Que Lázaro vuelva, que Lázaro vuelva. Y estando él en su oración, en algún momento, él escuchó al Padre que le dijo, listo, ok, perfecto. Entonces,
Jesús está orando antes de ir a la tumba de Lázaro. ¿Y hasta cuándo ora Jesús? ¿Hasta cuándo ora Jesús? No. ¿Hasta cuándo ora? Escúcheme, Jesús ¿Hasta está... que escucha a Dios? O sea, uno debe orar ¿hasta cuándo? Hasta que tenga respuesta. Entonces, Jesús está orando: Padre, vuelve a Lázaro de la muerte. ¿Cómo sabemos que ora eso? Porque él dijo: gracias por haberme oído, y va a resucitar a Lázaro, ¿cierto? Y Lázaro está muerto. Pero aquí dice: gracias por haberme oído. Ahora, si dice gracias por haberme oído, podemos decir, sin error a equivocarnos, que él había orado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo sabe Jesús que Dios lo oyó? Por fe. Porque él oyó la respuesta. Él oyó la respuesta. ¿Sí es claro? Jesús oyó la respuesta. Entonces, cuando usted ora, usted necesita escuchar la respuesta. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo sabe usted cuando Dios responde? ¿Cómo sabe usted cuando Dios responde? Hay varios indicios. Hay varias formas de saber que Dios responde. Uno, Juan 14, 27. ¿Qué dice? Esta es una de las formas de saber que Dios responde. Usted está orando. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Se come un pedacito. Dos, la verdad. Perdón, en todo caso. La paz os dejo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, usted empieza a pedir algo. Señor, supongamos que le falte lo del arriendo o que hay un enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, esta persona enferma. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús somos sanos. Tu palabra dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, extiende la diestra de tu poder. Obra, Señor Dios Todopoderoso, causando que esta persona sea sana. Porque escrito está: he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y destruir todas las obras del diablo. Señor, tú has dicho, Señor, tú lo has dicho, Señor. Estoy pidiendo en el nombre de Jesús que hagas este milagro. Y estando orando, en algún momento Dios le responde. En algún momento Dios responde. ¿Cómo sabe usted que Dios le responde? Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, usted está hablando: Señor, estoy pidiendo para que sane mi mamá. Tu palabra es verdad, yo la creo. Extiende la diestra de tu poder, Señor, porque la sangre se fue derramada, y por la sangre de Jesús estoy pidiendo, Señor, que hagas este milagro. Y usted está orando y en algún momento se llena de una paz profunda. El diablo no puede dar paz. El diablo da una aparente paz, pero en algún momento usted se llena de una paz profunda. Aquí dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, una de las formas como responde Dios es que le viene una paz profunda. Otra de las formas como Dios responde es que le viene un versículo bíblico. Le viene un versículo bíblico. Entonces, por ejemplo, yo una vez estaba orando. Yo necesitaba unos centavos. Yo estaba orando: Señor, necesito en el nombre de Jesús que me des 25 millones de pesos. Necesito 25 millones de pesos, Señor. Tengo que hacer esto, aquello y lo otro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Para ti no hay nada ni difícil ni imposible. En el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Y estando yo orando, yo escuché dentro de mí este verso: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede las peticiones de tu corazón. Entonces yo estoy pidiéndole a Dios dinero, 25 millones de pesos. Estoy orando: Señor, extiende la diestra de tu poder, muestra tu gloria, Señor. Y yo escucho dentro de mí esta porción de la Biblia que está en Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concede las peticiones de tu corazón. Cuando yo escucho eso, ¿qué creen que me pasó a mí? Pues yo entiendo que Dios me respondió.
Y si Dios me respondió, entonces ya dejo de pedir. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero. Y en el transcurso de 20 días, en esa misma semana, como al día cuarto, vi una persona y ofrendó como 800, luego vino y ofrendó 2 millones, y así en el transcurso de 2 meses había recibido 25 millones de pesos. O sea, la clave es orar hasta que haya respuesta. Escúcheme, la clave es orar hasta que haya respuesta. Si usted está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, ahora, por favor no se enrede. La voluntad de Dios es lo que está escrito. ¿Es claro? Muchas personas dicen ante un enfermo, Señor, pues si es tu voluntad, sánala. Esa es una oración que no es bíblicamente correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene por lo menos 100 versos que hablan de sanidad. La Biblia en Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando. Entonces Jesús de Nazaret hace bienes y sana. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. ¿Quién oprime? El diablo. ¿Cómo sabe usted que las enfermedades vienen de parte del diablo? Miremos a Adán antes de pecar. Adán antes de pecar no se enferma de nada, ni de gripa, ni de caries, ni de un barrito, ni una espinilla, ni un sarampión, ni una viruela, ni resfriado. Adán peca, entra el dominio del diablo y empieza la enfermedad. Toda la enfermedad, todo tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad tiene su raíz en un diablo, en un demonio. Toda enfermedad. En el milenio el diablo va a estar atado y no va a haber enfermedad. En la Nueva Jerusalén el diablo ya va a estar echado en el lago de fuego y no va a haber enfermedad. Conclusión, todo tipo de enfermedad, sea un dolor de estómago, sea una jaqueca, sea un cáncer, sea un SIDA, sea un dolor de muela, sea varices, sea, migraña, todo tipo de enfermedad tiene su origen en el diablo. Eso dice la Biblia. Entonces muchas personas dicen, pero en el mundo tendrás aflicción. Un momentito, la Biblia dice que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos sanos. Pónganle más sentido, pónganle sentido. O sea, sería lógico que la Biblia dice por la llaga de Jesús somos sanos. O sea, sería lógico que Dios sane la enfermedad y que Él mismo ponga la enfermedad. Pues no es lógico. No es lógico. O sea, Dios no permite la enfermedad. Dios no está de acuerdo con la enfermedad. Dios no prueba con la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas no conocen la Escritura. Y la Biblia declara muy claramente que el poder y la autoridad está en el hablar. Por ejemplo, ¿por qué Dios, que es bueno, según Salmo 100, verso 5, le dice a Saúl, vaya contra Amalek, mate a hombres, mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, aún las de pecho, mátelos a todos? Eso suena a un Dios salvaje, un Dios cruel, un Dios horrible. ¿Por qué Dios dice eso? Porque en Números 33, 55, ¿qué hizo Amalek? Los ubicó. Cuando Israel sale para ir a la tierra prometida, tiene que pasar por la tierra de Amalek. Hagan de cuenta, Ecuador es un país pequeño, luego está Colombia y luego está Venezuela. Entonces es como si Ecuador fuera a pasar para Venezuela, pero tiene que pasar por Colombia. Entonces en el orden de ideas, Colombia sería Amalek. Los judíos, los hebreos, le dijeron, denos permiso de pasar por el camino real, o sea, por el camino principal. No le vamos a gastar su agua, no vamos a matar sus animales, no vamos a comer sus cultivos. Y si comemos algo, se lo pagamos. Usted puede leer eso en la Biblia. Pero Amalek, que es una nación grande y poderosa, salió contra Israel, que es una nación apenas naciendo. Ahí es cuando Moisés levanta las manos y gana los de Israel y va y gana los de Amalek. Ahí fue cuando Ur y Josué colocaron una piedra para que Moisés se sentara, y Aarón colocaron una piedra para que Moisés se sentara, y así ganó. Entonces, ¿qué está haciendo Amalek? Está sembrando mal. Está sembrando mal. Eso es lo que hizo Amalek. Entonces, ¿qué está haciendo Amalek? Está sembrando mal. Está sembrando. ¿Y cuál es el principio rector de la Biblia? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
¿Dónde vemos ese principio? En Génesis 2, 16, 17. Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. Ahí le está dando la ley de la siembra y la cosecha. Está diciendo: si usted se porta mal, si usted hace cosas malas, usted va a recibir cosecha de cosas malas. Si usted hace cosas buenas, usted va a recibir cosecha de cosas buenas. Entonces, ¿qué hizo Adán? Adán sembró cosas malas. Sembró desobediencia. ¿Y qué recogió? Muerte. Entonces, muchas personas me dicen: pastor, pero entonces Job, ¿Dios permitió que el diablo tocara a Job? No, Dios no permitió eso. Pero entonces, ¿cómo así? Momentito. Leamos bien la Biblia. La Biblia dice, la Biblia declara que el hombre por sus palabras es justificado y por sus palabras es condenado. El hombre por sus palabras es condenado y por sus palabras es condenado. ¿Qué le pasó a Job? Le roban los ganados. ¿Qué decía Job? Mis hijos han tomado, se han emborrachado. De pronto, como se emborracharon un día, estos me roban los ganados. ¿Cómo sabemos que decía eso? Porque le roban los ganados. Mis hijos se emborracharon. De pronto un día estos los matan. ¿Cómo sabemos que eso decía Job? Porque le mataron los hijos. Como mis hijos se han emborrachado, un día estos me dan una enfermedad terrible, grave. ¿Cómo sabemos que le pasó eso? Porque le dio una enfermedad terrible, grave. Pero ahí leemos que el diablo declara: yo no puedo tocar a Job, porque tú, Señor Dios, lo tienes rodeado. Entonces, cuando el diablo entra, Dios sabe que entra el diablo. Dios sabe que el diablo viene a pedirle a Job, porque Dios escuchó a Job. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se hacen milagros? Usted pide en oración. ¿Hasta cuándo ora? Hasta que usted sepa que tiene la respuesta. Ahora, ¿qué ocurre si usted ora hasta que sabe que tiene la respuesta? Que después da gracias. Como usted ya sabe que tiene la respuesta, usted da gracias. Gracias, Señor, gracias. O sea, cuando Dios a usted le da la respuesta, usted ya sabe que tiene la respuesta de Dios. Entonces, Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Y lo primero que dice es: Padre, gracias por haberme oído. Doy por hecho la petición. Sí, Señor. Jesús no está frente a la tumba de Lázaro mandando que Lázaro viva. No. La Biblia dice que antes de eso Jesús estuvo orando, porque el verso 41, Juan 11, 41 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, Jesús tuvo un tiempo de oración, un tiempo donde oró. ¿Hasta cuándo oró Jesús? Hasta que él tuvo la certeza de que Dios Padre lo escuchó. Cuando él supo que Dios Padre lo escuchó, se paró y fue a Betania a resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque ya supo que Dios Padre lo escuchó. Como ya supo que Dios Padre lo escuchó, se para frente a la tumba de Lázaro y dice: quitar la piedra. Y el autor le dice: pero Señor, ¿y ella por qué es de 4 días? Y él dice: ¿no te he dicho que si quieres velar la gloria de Dios? Y luego dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiere decir que Jesús ya tuvo un tiempo de oración. Después de eso, dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, y el que había muerto, salió atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. O sea, es un milagro espectacular. Porque imagínense que él está amarrado así, y los pies están así. O sea, él no puede ni siquiera caminar así. ¿Sí es claro? Él ni siquiera puede caminar así. Simplemente los ángeles lo sacaron. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Cómo se hace el milagro? La Biblia dice: el que cree todo le es posible. Usted puede creer por su salud, usted puede creer por su casa, usted puede creer porque adelgaza, usted puede creer porque no se le cae el pelo, usted puede creer porque envejece con paz, con plata, usted puede creer porque envejece con vida, usted puede creer porque envejece con gozo.
¿Usted puede creer eso? Sí, claro. Entonces usted ora hasta que sepa en su corazón que ya Dios le dio la respuesta. Escúcheme, cuando usted le pide a Dios y sabe en su corazón que ya Dios le dio la respuesta, ojo, escúcheme, cuando usted le pide a Dios y sabe en su corazón que Dios ya le dio la respuesta, ¿qué es lo siguiente que sigue? Dar gracias. Dar gracias. Ahora, ¿por qué dar gracias? Porque ya me... Porque ya tiene la respuesta. Entonces, ¿cómo se hacen los milagros? Usted ora pidiendo, ¿hasta cuándo? Hasta que usted sepa que ya tiene. Hasta que usted sepa que ya tiene. Cuando usted sabe adentro, que usted ya tiene, gracias Padre, gracias, está hecho, lo creo, Señor, gracias, bendito es el Señor, alabado es el Señor, Dios Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre bueno, gracias Padre Santo, gracias Padre fiel, gracias Señor Poderoso, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que lo tiene. ¿Y qué pasa si se demora un día? No importa, porque usted ya sabe que lo tiene. ¿Y qué pasa si se demora 2 días? No importa, porque usted ya sabe que lo tiene. ¿Y qué pasa si se demora 1 mes? No importa, porque usted ya sabe que lo tiene. ¿Qué pasa si se demora 4 meses? No importa, porque usted ya sabe que lo tiene. Una pregunta. Señor, O sea, si uno se comunica con, o Dios le da la respuesta, también le puede poner qué hacer. O ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para recibir la respuesta? La Biblia dice, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que creáis en Jesucristo, en el que Él ha enviado. O sea, lo que depende de nuestra parte, ¿qué es? Creer en la obra de Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesús? Por la sangre que Jesús derramó, por el sacrificio de Jesús, ya recibimos la sanidad. Entonces usted debe creer que por la sangre que Jesús derramó ya es sano. Pero por la sangre que Jesús derramó, ya se recibimos el dinero. O sea, usted debe creer que cuando la sangre de Jesús fue derramada, usted ya tiene derecho. Pero a veces, o yo he sentido que habla con él y le dice como que le falta hacer algo a uno, algo. ¿Sí me entiende? Cuando usted, ojo con eso, cuando uno tiene como que le falta hacer algo, como que le falta hacer algo, es muy posible que uno esté en religión. O sea, la Biblia dice no es por obras. La obra que nosotros como cristianos necesitamos hacer para recibir es creer en la obra de Jesús. Cuando Jesús derrama la sangre, por la sangre derramada de Jesús tenemos derecho a recibir dinero. Por la sangre derramada de Jesús tenemos derecho a recibir los millones para pagar la casa, los millones para comprar un carro. Por la sangre derramada de Jesús tenemos derecho a recibir los millones para salir de paseo, para comprar ropa, para comprar comida, para vivir bien. Por la sangre derramada de Jesús tenemos el derecho a recibir la sanidad de todo tipo de enfermedad. Nuestra obra, y es donde debemos trabajar, es en creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es gracias a la sangre de Jesús que ya tenemos. La respuesta siempre es sí. Pastor, pastores como Joseph Prince, como Joel Osteen, que tienen iglesias millonarias, o sea, que han costado millones de dólares levantarlas, ¿sí? Ellos compraron, Joel Osteen compró el Compact Center, que eso era un estadio de básquetbol, y adaptarlo para la iglesia costó $100 millones. Joseph Prince tiene una iglesia que costó $400 millones. Entonces, cuando ya son esas cifras, usted no sabe a vender, usted le toca creer. Y ellos dicen, tenemos la iglesia, no la que podíamos pagar, sino por la que pudimos creer. Y Joseph Prince dice que cuando le empezaron a llegar las facturas, él se puso a confesar palabras y a descansar, porque él sabía que él no podía hacer nada, que tenía que descansar y creerle a Dios. O sea, la verdad, es que esto es un ejercicio de fe. Y los que tienen iglesias grandes han creído por una iglesia grande. Y los que tienen iglesias pequeñas han creído que una iglesia grande sí es la voluntad de Dios. Los que tienen iglesias grandes han creído que Dios añade. Y los que tienen iglesias pequeñas han creído que esto es una lucha, que esto es duro, que esto es difícil. Entonces, tienen lo que han creído. ¿Sí es claro? Porque la Biblia dice, conforme a tu fe se ha hecho. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento. Y nos reveló la palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted recibió la palabra y entendió. Y declaro que usted aprendió a hacer milagros en el nombre de Jesús. Yo digo en el nombre de Jesús que usted escucha esa enseñanza, permanece en ella
y esta enseñanza cambia su vida. En el nombre de Jesús. Para que funcione, usted necesita tener comunión con Dios. Todos los días ore si quiere una hora en lenguas. Lea si quiere 10 minutos de Biblia. Ayune si quiere 1 o 2 veces a la semana, así hasta las 2 o 3 de la tarde. Congréguese. Háblele a otros del amor de Dios. Aprenda a diezmar y ofrendar con integridad. Así funciona el Evangelio. Eso es lo que es necesario hacer. Cuando hacemos eso, la Biblia dice somos siervos inútiles. Que el Señor le llene con gozo y paz. Usted que me ve por YouTube, conéctese, suscríbase al canal. Manden esta enseñanza a algún amigo, a algún vecino. Haga obra de evangelista. Prospere y venza en todo siempre en el nombre de Jesús. Si vienen a Bogotá aquí, visítenos. Estamos cerca del Jardín Botánico. Chao, 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 chao.